Busque por favor Marcos 16. Hoy tengo que decirle a los padres que hoy no vamos a tener divisiones, porque, bueno, y téngale paciencia a su hijo. A mí no me molestan los niños, ¿verdad? No me molesta, me gusta que la iglesia esté llena de niños. Así que, pero sí puede decirle, hey, quédate tranquilo un ratito. Pero no hay problema, para mí no hay problema. Porque su maestra, ¿verdad? La maestra Patti hoy va a estar con nosotros hoy, quiere escuchar sobre el tema de hoy es su resurrección, nuestra esperanza. Así que vamos a ir al libro de Marcos. Ese es uno de los evangelios y estamos en el último capítulo. Recuerden que el libro de Marcos se le llama el evangelio en acción. ¿No sabían? Dice muchas veces, y de repente, y eso, o sea, es un evangelio y es el más corto de todos los evangelios, tiene 16 capítulos. Pero en cada una, este evento de la resurrección es tan importante que es uno de los pocos eventos que están en los 4 evangelios. Está en los 4 evangelios. Así que quiero hacerte una pregunta para comenzar, ¿verdad? ¿Qué tal si nosotros, ¿verdad? Hay una suposición, es una pregunta retórica, aquella pregunta que tú haces no esperando que nadie te la conteste, sino como déjala al aire para pensar. ¿Y qué tal, diría alguien, y qué tal si nosotros estamos perdiendo el tiempo? ¿Y qué tal si cada momento que sacrificaste, cada placer que rechazaste, por otro bien, ¿verdad? Cada esfuerzo para agradar a Dios, cada esfuerzo que hemos hecho, no tiene sentido. Y si la buena batalla que peleamos los cristianos, terminamos la carrera, ¿te imaginas empezar una carrera y que al final de la carrera no haya nadie esperándote? ¿No haya premio? Y tú estás inscrito en un maratón, pero cuando termines, bueno, ¿y qué pasó con la gente? ¿Te imaginas todo el esfuerzo que se hizo este maratonista para, ¿verdad?, hacer dieta, que ya nos cuesta, ¿verdad?, hacer dieta, decirle no a los carbohidratos, pararse de madrugada, acostarse temprano, para prepararse por una carrera, y resulta que después que hiciste todo eso, la carrera no tenía sentido. ¿Sabe que alguien hace mucho tiempo, alguien le preguntó a un predicador, ¿por qué hago esto? Porque ¿estás seguro que el cristianismo es la religión verdadera? ¿No te has hecho tú alguna vez esa pregunta? Ojalá ya no te la hagas. Pero si hay otras religiones, ¿no son todas las religiones lo mismo? Y él le dijo, ¿sabe qué? El cristianismo se diferencia solamente con una palabra. ¿Cuál será? Resurrección. La resurrección de Jesús es lo que separa al cristianismo de las demás religiones. Todas las demás tumbas de los líderes que han iniciado una religión están todos allí. Pero la única tumba que está vacía es la de Jesucristo. Mira lo que dijo el apóstol Pablo, de lo que yo te hablo, ¿verdad? Quédate en Marcos, pero Pablo dijo en 1 Corintios 15, 17 y 18, dijo, y si Cristo no resucitó, vana sería nuestra fe. ¿Te imaginas? Si Cristo no hubiera resucitado, esto es una perdedera de tiempo, hermano. Vete a Walmart y vete a, no sé, hacer lo que está haciendo todo el mundo. No tiene propósito venir acá, no tiene propósito negarse, no tiene propósito leer la Biblia, no tiene propósito orar. Y dice al final, y todavía estuviéramos en nuestros pecados, ¿verdad? Y los que se murieron en Cristo, hasta ahí llegaron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos la gente más digna de lástima. Porque las mayores riquezas y lo mejor para nosotros está en la vida venidera. Pero ¿sabe qué dice 1 Corintios 15, 20? Pero en realidad Cristo ha resucitado de entre los muertos. Y hay que separar, no estamos perdiendo el tiempo. Es el mejor lugar invertir para las cosas terrenales. Sin la resurrección no habría cristianismo. La muerte de Cristo sería como cualquier otra persona que se murió. Un hombre que enseñaba bien, un hombre que hacía milagros, pero hasta ahí llegó porque no resucitó. Hubiera sido la cruz, hubiera sido un desperdicio de vida si esa cruz no nos lleva a otro lugar. Si esa cruz era el evangelio, sería ¿qué? Vacío. No habría esperanza. ¿Para qué voy a predicar? Si Cristo no venció, no había perdón de pecados. Estuviéramos nosotros todavía, ¿verdad?, con reconcomios, o no sé si esa palabra se entiende acá, o con situaciones de uno con otro. Estos días estuve hablando con una persona
Y tristemente así es las personas que no tienen a Cristo. Tenía unos años sin hablar con esa persona. Y cuando me cuenta la película, y sabe lo que yo me sorprendí, dije, esta persona tiene 20 años pegado ahí. Porque así vive el mundo. Tú estás avanzando en Cristo, pero tú te pones a hablar con las personas y ellas siguen que aquel me hizo, que el otro me hizo. Porque si Cristo no ha resucitado, y para ellos no ha resucitado porque no le han recibido, ellos estuvieran todavía sin perdonar y sin ser perdonados. ¿Verdad? Y termina diciendo, seríamos los más dignos de lástima. Estás desperdiciando tu vida, como quizás alguien te lo dijo cuando estabas empezando a llegar a la vida cristiana. Y gracias a Dios tú has avanzado, si has sido un cristiano fiel, y los demás, aunque no lo acepten, ojalá lo acepten, ya te ven con otros ojos porque tú no eres el mismo que entraste por primera vez por una iglesia. Si has entregado tu vida a Cristo. Ciertamente otro incrédulo le dijo a otra persona, pues sabes que la gente tiene situaciones con la resurrección, le dice, fundar una religión es lo más fácil del mundo. Le dice así al hombre, y el hombre dice, pues sí, lo único que se necesita es alguien que se deje crucificar y alguien que resucite. Muy fácil hacer una religión, muy fácil, estoy siendo irónico. ¿Cuál es mi objetivo el día de hoy? Mi objetivo el día de hoy es que entendamos qué es la resurrección, ¿verdad? Y qué tiene que ver contigo la resurrección. ¿Para qué a mí me sirve la resurrección? ¿Para poderme a ver una película y llorar? ¿Qué le hicieron a Jesús? Y verdaderamente, si tú eres cristiano y eso te da, ¿verdad? Te duele el corazón, déjame decirle que tú fuiste uno de los que llevaste a Cristo ahí. Y si eso me sirve para vivir una vida más seria como cristiano, bueno, siga mirando películas porque no hay muchas películas bíblicas sobre Jesús, ¿verdad? Son muy pocas, pero está bueno recordar. Así que ahora sí vamos a leer, ¿verdad? Sobre la resurrección. La resurrección es lo más importante que ha pasado en la vida del cristiano, es el consuelo, es nuestra esperanza, porque todos los enemigos que teníamos fueron vencidos. Ahora sí vamos a Marcos 16, el 1 al 8. Ok, dice, pasado el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir ungir el cuerpo de Jesús. Muy de mañana, el primer día de la semana, llegaron al sepulcro cuando el sol ya había salido. Y le decían unas a otras, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Cuando levantaron los ojos, vieron que la piedra, aunque era sumamente grande, había sido removida. Entrando en el sepulcro, vieron un joven sentado al lado derecho, vestido con ropaje blanco, y ellas se asustaron. Pero él les dijo, no se asusten, ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado. Esto creo que es lo más importante, uno de los mensajes más importantes que tiene la palabra. Es central, sin esto la Biblia no tiene sentido. Ha resucitado, no está aquí, miren el lugar donde lo pusieron, pero vaya y digan a sus discípulos y a Pedro, ojo con esto, ¿no? Pedro no era un discípulo, separó a Pedro de los discípulos, no porque sea el primer papa, ya ahí me voy. Él va delante de ustedes a Galilea y allí lo verán tal como les dijo. Y saliendo ellas, huyeron del sepulcro porque un gran temblor y espanto se había apoderado de ellas. Y no dijeron a nadie nada porque tenían miedo. Mire, ¿recuerda que hemos venido hablando que estaba viviendo Jesús en Juan? ¿De qué venía Jesús? ¿Recuerdan la semana pasada? ¿Cuándo empezó la semana de la pasión? No empezó en el domingo pasado de Ramos, ¿verdad? Donde él entró, bueno, él venía después de la entrada triunfal. Él había ido al aposento alto, había comido con los discípulos. Él les dijo, yo voy a padecer, me van a matar, ¿verdad? Recuerda, le habla con Judas y le dice, ve a hacer lo que tienes que hacer. Ahí estaba entre ellos el traidor. Pedro, ¿qué hizo Pedro? Pedro dijo, no, Señor, no deje que, yo no te voy a dejar eso. Me dijo, si no tienes parte conmigo, bien, yo voy a dar la vida por ti, dijo Pedro. ¿Y sabe qué? Antes que el gallo cante 2 veces, tú me vas ¿a qué? A rechazar 3 veces. Después fue a un monte a orar, porque, ¿verdad? Orar para no entrar en tentación, y cuando los que la acompañaron para apoyar, ¿qué pasaron? Se durmieron. Después llegó Judas con la turba y recuerda que dice, ¿quién es el hombre? Aquel que yo bese. Y se acercó y le dice, con un beso tú vas a, ¿verdad?, a entregar al maestro. Luego llevado al Sanedrín de noche. Sanedrín, que es el lugar donde están los líderes, porque Jesús tuvo 2 juicios. Un juicio de los judíos, un juicio del fariseo, del Sanedrín, y un juicio civil. Porque ellos habían decidido matar a Jesús, pero ellos no lo podían matar
porque ellos eran líderes religiosos, tenían que llevarlo a Roma para que Roma, a través de Pilato, lo ejecutara. Y después fueron, y Jesús vivió todo eso que te estoy contando más. Habían testigos, ¿qué? Testigos falsos. Jesús no tuvo la oportunidad de defenderse. Imagínate, todo eso pasó de un jueves y ya estaba preso el viernes. Fue todo, ¿verdad? Fue todo movido de manera. Entonces Jesús venía a todo eso. Y fue acusado de blasfemia. Porque Jesús debía morir en la cruz. Y este es castigo romano para la blasfemia. Así que, primer punto, ¿verdad? Un propósito noble. Un propósito noble. Y vamos a ir del verso 1 al 3. Dice, pasado el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé, la madre de Santiago, compraron unas especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Y muy de mañana, el primer día de la semana, dice la Biblia tuya, ¿verdad? Domingo, que es el primer día de la semana, llegaron al sepulcro. El sol ya había salido. Y decían unas otras, ¿quién removerá la piedra entre el sepulcro? Porque a veces la gente se complica, pero no murió un viernes. ¿Cómo van a ser 3 días? Bueno, déjame decirte que él está hablando de 3 días según el calendario judío. El calendario de nosotros empieza ¿cuándo el día? A las 12 de la noche. Para ellos empieza el día a las 6 de la mañana. De 6 de la mañana a 6. Entonces Jesús murió alrededor de las 3 de la tarde hasta las 5, 6 del día viernes. Al pasar las 6 de la tarde ya empezó el sábado, el día de reposo. Así que María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé, ¿qué quiero decirte? Que como Jesús murió y no fue preparado bien, ellas estaban con ese afán. Tenemos que preparar bien su cuerpo porque se va a descomponer, porque con la premura de cómo murió, entonces ellas estaban pendientes de ir a ungir el cuerpo de Jesús, ¿verdad? Y fueron a comprar las especies. Pero miren estas mujeres, hablando que mucha gente habla que la religión es machista, que Jesús es machista. Pero estas mujeres, ¿quiénes habían abandonado a Jesús? Todos. Sus discípulos muy fieles, Pedro, Juan, ¿cómo se llama? El amado, fuera. Pero habían unas mujeres, y no es para exaltar a las mujeres, sino para ver el lugar donde Dios pone a todo el mundo. Dice que todos habían abandonado a Jesús, pero ¿quién? Habían unas mujeres que estaban. ¿Tú crees que Pedro y ellos iban a ir? No, ellos tenían miedo, porque recuerda que habían dicho, Él está diciendo que va a resucitar. ¿Y qué hicieron ellos? Se van a robar el cuerpo. Nada más y nada menos que pusieron una piedra gigante, le pusieron una cabulla o un hilo, un mecate, no sé cómo se puede llamar, una soga, y esas sogas le pusieron cera. Era un sello imperial. Si alguien tocaba esa, ¿verdad? Como cuando el rey mandaba una carta que le ponía el anillo en cera y nadie podía abrir. Bueno, ellos no se iban a acercar por acá. Primero porque tenían miedo. Tenían miedo. Y segundo porque si movían eso, ¿verdad? Y de paso él envió ahí unos soldados. No son 2 soldados como dice las películas. Ayer estaba viendo una película que se llama Rey de Reyes y tiene su tinte porque cuando llegaron los magos, habían 3. Esta película no es bíblica, pero bueno, no se están en unos detalles. No son 2 soldados, habían una legión de soldados que eran varios soldados. Posiblemente cientos de soldados. Entonces, ¿qué hombre, con el miedo que tenía, iba a ir allá a sacar a Jesús para robárselo? Si ya tenía miedo al imperio y de paso había soldados allí. Pero estaban estas mujeres, ¿y cuál es lo que tenían en la mente las mujeres? ¿Quién moverá la piedra de la entrada del sepulcro? O sea, ellas fueron, pero ellas decían, ¿quién podrá mover? No tenemos hombres que nos ayuden. Pero ¿sabes qué? Ellas no escogieron el camino fácil. Ellas escogieron el camino de ir. Seguir al Señor. ¿Sabes qué es fácil seguir al Señor cuando todo es, valga la redundancia, fácil? Incluso para ellas era peligroso, porque si ellos corrían peligro, ellas también. ¿Y ustedes qué vienen a hacer? Le diría a los soldados. No se podía acercar uno a esa tumba, ya que Pilato había ordenado guardias a la entrada. Así que es muy fácil cuando todo es fácil seguir a Cristo. Pero estas mujeres y los que aman a Cristo muchas veces tienen que salir de su zona de confort para, ¿qué? Cuando no es fácil seguir a Jesús. Y muchas veces Jesús permite cosas difíciles a ver si realmente le estamos siguiendo. Y aquí en Occidente es muy fácil seguir a Jesús, porque aquí no hay persecución, ¿verdad?
Pero Dios muchas veces, ese amor que tenían ellas, ¿a qué les movió? Le movió a salir de su zona de confort para servirle. Estaba hablando con alguien que invité a una iglesia, no aquí, en otro estado. Me decía, bueno, pero bueno, tú sabes, la mañana es muy difícil. Yo, mira, mijo, me salió el de por allá. Lo que tengas que ir, a donde tengas que ir por una buena iglesia. Gracias a Dios era a las 2 de la tarde. Dice, mire, tan de buena que es a las 2 de la tarde, después de echar carro. Pero aquellos que aman a Jesús, ¿verdad? Hacen lo que tengan que hacer para tener un encuentro con Él. Con honestidad, mis amados, ¿verdad? Con honestidad. ¿Qué esfuerzo estamos haciendo nosotros para seguir a Jesús? ¿Qué te movió a venir hoy aquí? Ojalá no sea solamente la comida y el desayuno, ¿verdad? ¿Qué es lo que te impulsa a hacer lo que haces? ¿Qué es lo que te impulsa en medio de la familia? Cuando tú llegaste a Cristo y dices, no, mejor me quedo calladito, voy a ser cristiano de la secreta. Y en tu trabajo, eso por amor a Él. ¿Cuál es tu mayor tesoro? Cuando Cristo es tu mayor tesoro, ¿verdad? A ti te mueve y sale de tu zona de confort para ir y servirle. Mira lo que pasó. Y este grupo de mujeres estaban pensando en qué. Él está muerto. Ellas estaban pensando que él estaba muerto y se corrieron a ir. Y nosotros que ya sabemos que está vivo, no deberíamos tener mucho más impulso. Ellas dicen, bueno, vamos a ver el pobre Jesús. Ay, lo amamos tanto, pero ya está muerto. Y todavía fueron. Y nosotros que ya sabemos que resucitó, no deberíamos ir mucho más allá y hacer mucho más allá, porque Él es un Cristo vivo. Estas mujeres salieron sabiendo que tenían un problema delante, la piedra, pero salieron. ¿Cuántas veces nosotros somos como las mujeres? No que vamos, sino que antes que venga el problema, estamos pensando en el problema. ¿Quién moverá la piedra? ¿Y qué vaya a pasar con la piedra? Ya la piedra no estaba, ¿verdad? Mientras las mujeres iban hacia el sepulcro, anticipaban un problema. Muchas veces nosotros somos así, anticipamos problemas antes que vengan y ni siquiera el problema está allí. ¿Qué ejemplo para muchos cristianos, que me incluyo yo, cuando nos preocupamos por cosas que ni han llegado? Por eso la Biblia dice, cada día tiene su afán. Yo estoy aquí, no, ya tengo más de como 10 años aquí. ¿Y cuando vuelva? ¿Y cuando vuelva a Venezuela y yo no tengo nada? ¿Qué te importa a ti? Ni sabes si vas a volver o no vas a volver. Tú vives el día de hoy. Y nos ponemos a pensar en 15 años. ¿Y si quedó viudo? Perdón. Yo no sé vivir sin mujer. Y empieza una película allí a sufrir cuando tenemos tantas cosas por sufrir hoy día, hermano. ¿Sabe qué? Recuerda que la piedra ha sido movida. Esos problemas han sido movidos, muchos. En vez de tener una mente disciplinada, llena de fe, muchas veces nosotros estamos pensando en los problemas, nos distraemos. ¿O no te ha pasado como a mí, que estamos orando y a veces oramos en la mañana y se me va a hacer tarde? Así esa oración no sirve. Ora un minuto, pero no estés orando pensando que vas a llegar tarde y si no consigo porque somos muy dados a que nuestra mente se distraiga. ¿Sí o no? Y una mente distraída no pasa nada, hermanos, no pasa. La mayoría de nuestras preocupaciones están infundadas porque aquellos que temíamos nunca sucedió. Había en ella una devoción tan grande y un amor por esa persona que le llevó a ir a la tumba. ¿Por qué? Porque estas mujeres habían experimentado el perdón real. Las mujeres recuerdan que en ese tiempo las mujeres no eran creíbles, las mujeres no eran prácticamente valoradas como una persona. Y Jesús las trató a la imagen y semejanza, ¿verdad? Y ella vio la misericordia. Y en el caso de María Magdalena, ¿quién era María Magdalena? ¿Recuerdan? La mujer que se había sacado de ella 7 demonios. Y Jesús le había liberado. Esa libertad que ahorita hemos cantado de la libertad, ¿verdad? Al igual que María Magdalena, nosotros hemos sido liberados. Y ella, llena de gratitud, ¿verdad?, le llevó a tener una valentía y un arrojo para ir allá a la tumba de Jesús. Cuando reflexionas sobre lo que Dios ha hecho por ti, ¿de dónde te ha sacado? ¿Qué piensas? Eso es bueno, salir. La gente dice, yo vengo, pero yo no quiero saber nada de mi pecado. No, tu pecado te impulsa a tu futuro. Si tú te acuerdas de dónde estabas y hasta dónde te llevó Dios. El pasado es muy bueno, Él lo perdonó, pero el pasado me lo recuerda Dios para saber lo que es vivir sin Él y lo que Él me ha sacado. ¿Sabes? El perdón que Jesús ofreció y ofrece hoy día es total.
Él borró toda iniquidad, no le recuerdan más. Dios las había sacado. ¿Y sabe qué dice el Salmo 42? Dice que me sacó del pozo de la desesperación, de la vergüenza, de la deshonra. A través del Evangelio tú escuchas y tú sales. Pregunto yo, ¿conoces tú ese perdón? No me levante la mano. Todo cristiano conoce ese perdón. Porque el perdón que Dios nos dio es una deuda impagable. ¿Te ha perdonado? La pregunta es, ¿te sientes perdonado? ¿Te sientes perdonada? Porque Dios ya te perdonó, pero ¿tú te sientes perdonado? Luego de mirar quién tú eras según Dios y todo lo que has hecho, no es difícil. Y no es difícil perdonar. El perdón que Dios ofrece a nosotros es una gracia que nos mueve a dar perdón a los demás. Yo no concibo, según la Biblia, uno que no perdona no ha conocido el perdón de Dios. Y si tú estás aquí, tú te llamas cristiano y no perdonas, yo te invito a revisar cuál fue el medio que te unió a la iglesia. Porque a ti Dios te ha dado un perdón pero es que tú no sabes lo que Él me ha hecho, lo que ella me ha hecho. Pues tú no sabes, ¿verdad?, cuál ha sido la mayor injusticia de este mundo. El lugar más oscuro ha sido que un hombre inocente fue muerto en la cruz. Eso sí es una injusticia. Lo que nosotros sufrimos, lo sufrimos justamente porque somos pecadores y vivimos en un mundo caído. Y eso es lo que te dice la Biblia. Por eso aprendemos a sufrir con gozo, que eso es algo ya mayor. Sabes que el pecado, el diablo mantiene a los hombres sometidos a ese yugo, pero Cristo vino y rompió ese yugo, nos libera. Por eso ya no vamos como unos borregos. Antes éramos unos borregos. ¿Entiendes el borrego? Borrego solo, ¿verdad? Las ovejitas siguiendo. Ahora no, porque ahora Cristo te sacó y ahora antes rechazábamos al Creador, pero ahora vivimos una vida de adoración a Él. Antes teníamos una mente entenebrecida. O tú no ves las redes sociales, tanta tontería que hay doble sentido. Yo desde que aprendí que eso no le gustaba a Dios, y no me estoy inventando el ejemplo, pero nosotros no podemos andar en cosas de doble sentido. Si tú eres cristiano, no, porque te mancha, insulta a aquel que ha dado la vida por ti. Películas de doble sentido, cosas donde el corazón se endurece. Llega un momento que ya tú no sientes, ¿verdad? No sientes. Aquel que ha sido testimonios de aquellos que han sido adictos a la pornografía, llegan un momento algunos, ¿verdad? Y no es exageración, pero a los que han cometido un acto ya no les sirve que la persona diga sí. ¿Ahora quiere qué? Ya no, eso no me satisface. Quiero ahora forzarla. Porque es tanta la degeneración que viene a la mente y el corazón que ya no es consentido, sino ahora tú buscas lo que no es consentido. Y después te cansas de la mujer y buscas hasta un hombre. Porque esa es la degeneración donde vivíamos, pero empieza, como decíamos la semana pasada, las malas conversaciones corrompen. Y yo me aparto de todas esas personas que corrompen. Me decía un papá en estos días, lo que más tristeza me da es que mis hijas son muy mal habladas. Y yo no soy mal hablado, pero la mamá es muy mal hablada. ¿Qué hago con ella? No, ¿qué haces tú? Haz tú no puedes cambiarla a ella. Pero lo que me está diciendo a mí, ¿por qué no se lo dice a ella? Porque ella no está. Y ella no quiere. Pero tú quieres. Y si uno quiere, Dios puede hacerlo. Sé tu influencia tan grande que tus hijas digan, yo no voy a ser como mi mamá, que es una pervertida y está desperdiciando tiempo. Yo voy a ser como mi papá, que es un hombre de bien, un hombre que teme a Dios. ¿Tú crees que eso no es poder? No es moralidad, es poder de Dios. Así que Cristo vino a deshacer todas las obras del diablo. Y Él te ha liberado y nos libera. Y esa es la base de la vida cristiana, es el perdón. Por eso es que la Biblia nos manda a perdonar los unos a los otros. Pero dice la Biblia, los religiosos no lo sienten, sino siempre quieren más, buscan más cosas. Y Dios no le es suficiente para ellos. ¿Te has preguntado, esa es una pregunta mía, ¿por qué hay tan pocas manifestaciones del amor de Dios hoy día? Viendo a estas mujeres, ¿por qué hoy tanta poca devoción? ¿Entienden el término devoción? ¿Por qué hay tanta poca gente emocionada por las cosas de Dios? Es raro ver a personas correr peligro, mucho menos correr peligro por el Evangelio. ¿Verdad? Hoy pasaba yo por una iglesia grande aquí y fui tentado a tener pensamientos diferentes. Y mire esa gente ahí, mire el palo de agua que está cayendo y mira haciendo cola para entrar. Y aquí, ay pastor, va a llover, como que va a haber un tornado.
Pues nos vamos con Cristo, pues. Y cuide su vida, pero aquí siempre voy a estar yo. ¿Verdad? Yo les invito a madurar la fe, mis hermanos. El mejor lugar es, y yo no estoy diciendo que usted, porque mando mensajes, cuiden su vida, tenga salud, pero estoy diciendo que por tontería siempre nosotros ponemos de primero las demás cosas. Mucha gente llega tarde a la iglesia, pero su trabajo ni de, ya se me va a salir una mala palabra, no es mala palabra, una venezolana, nada. Entonces no me digas que tomas a Dios si tú siempre llegas bien a tu trabajo y aquí llegas tarde o no vienes. Hay muy poca devoción, hablando de esas mujeres, muy poca devoción, porque tu vida dice cuál es tu importancia. Y a ti te importa el dinero, el materialismo, el estrenar, el teléfono nuevo, la tableta. Y qué bueno que este país puede estar lleno de todo eso, pero son cosas para usarlas, no que te usen a ti. ¿Verdad? Y a veces mirando la gente esta cultura y llegando nosotros acá, da vergüenza ver cómo nosotros somos comparados como son las personas que viven acá. Oye, este pobre hombre llegado al país se mete en semejante carro, diría un americano, pero ¿cómo hace? ¡Qué locura! Y pagando esa cantidad de dinero por un carro, y no tiene ni casa propia, no tiene, ¿verdad? Porque yo soy un materialista. Yo vivir en una traila, por favor. Por favor. ¿Cuál es el problema, hermano? Estar en Cristo debe llenar todo lo demás. Yo no te digo que no anheles, que no tengas tu futuro, pero que Cristo sea tu primer lugar. ¿Para qué tú compras casa? El cristiano compra casa para, yo te voy a comprar una casa para que mi esposa esté ahí, pero para que allí vengan personas a conocer de Cristo. Pero si tú no eras simplemente así, no, yo quiero, mira, mi casa tiene que tener un baño, porque mío es el baño. Y tú vas a meter a la gente para el devocional y los que vas a invitar para evangelizar a tu baño. No, yo quiero, ¿sabes qué? Mi sueño es comprar un convertible de un puesto. Ah, ok. O sea que tú dices que tú usas todas las cosas para evangelizar, pero vas evangelizando a los que van caminando. Uno piensa ya es en los que ha de ganar como una misión que tenemos, hermano. Cuando vamos a hacer una comida aquí, a mí me gusta la arepa, a mí me gusta, y los que vienen acá, ¿qué les gusta? A los que vamos a invitar, ¿qué les gusta? El tamal, la pupusa, entonces ¿qué tenemos que traer? Eso, hermano. Pero todavía estoy yo a mí no me gusta eso. ¿Y qué importa que no te guste? Si es para los que vienen. ¿O no, hermano? Todavía somos muy individualistas y pensamos en nosotros cuando voy a escoger algo. No estás pensando en la obra de Cristo y que tú debes tener una devoción. A mí qué me importa, ya tu vida está arreglada. Si queremos hacer este lugar cómodo, no es para nosotros, es para los que faltan. Si queremos tener música, no es para los que ya están aburridos, las mismas canciones de siempre y la misma guitarrista. Es para los que vengan, poder impactarles con algo, hermano. El evento te lleva a comprometerte con un estilo de vida de discípulo. Voy a pasar al segundo punto. ¿Cómo está tu devoción a Cristo? ¿Ah? ¿Cómo está tu agradecimiento? Vivamos con gratitud, amados hermanos. Vivamos con devoción al ver a estas mujeres y a ver lo que Cristo ha hecho por nosotros. Segundo punto, un mensaje de esperanza. Versículos del 4 al 6. Mira, resulta que un hombre estaba en una galería en Escocia, en Glasgow. Y un niño está mirando un cuadro de Jesús. Hay un cuadro de Jesús allí. Entonces se pone el hombre a hablar con el niño. Y el cuadro era la crucifixión. Y dice el hombre, le pregunta al hombre, ¿de qué se trata ese cuadro? Y el joven le pregunta, usted no lo sabe. Es nuestro Señor muriendo en la cruz. Ok. Está cargando nuestros pecados. El hombre sonrió, asintió y continuó su paseo. ¿Verdad? El niño de repente lo persiguió y le tiró la manga. Y le dijo, perdón, Señor, me había olvidado una cosa. Él ya no está ahí, Él está vivo. Esa es una foto de lo que ya pasó. Él no está allí, Él está vivo. Mi amada hermana, amigos que nos visitan, no nos olvidemos que Él está vivo. Cuando levantaron los ojos vieron que la piedra, aunque era sumamente grande, había sido removida. Entrando en el sepulcro vieron un joven sentado al lado derecho vestido de ropaje blanco y ellas se asustaron. Pero le dijo, no se asusten, ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado. No está aquí, miren el lugar donde lo pusieron. Número 1, el problema estaba resuelto. ¿Recuerda que ellas estaban qué?
La piedra. Llegaron, ya la piedra no estaba. La piedra fue removida. ¿Sabe qué? No para que saliera el Señor, sino para que entraran los discípulos y se cercioraran. ¿Ok? Al ingresar al sepulcro se encontraron con un joven vestido, se asustaron, ¿verdad? Porque era un ángel y que dijeron, no se angustien. El anuncio de la resurrección es uno de los más dramáticos anuncios de esta historia y de esta vida. El anuncio más grande de la historia. Porque recuerda que si Cristo no ha resucitado, todo esto es una mentira. Todo es una promesa, todo. Es una de las verdades centrales del cristianismo. Es la única explicación de una tumba vacía. Y busquemos Filipenses 3:10. El cristianismo es la única fe que afirma que su fundador dejó la tumba. ¿Verdad? Filipenses 3:10. Uy, no tengo agua aquí. Ya casi. Mira lo que dice Filipenses 3:10. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y participar de los padecimientos en conformidad a su muerte. ¿Cuál es el objetivo? Conocerle a Él. Pero después que le hemos conocido, ¿hay qué? El poder. El cristiano, hablando de resurrección, ¿qué tiene que ver la resurrección conmigo? Que nosotros llegamos a experimentar el poder de la resurrección. Y ese poder nos capacita para vivir las situaciones posiblemente difíciles. ¿Cómo estaban viviendo los discípulos? Un caos, ¿verdad? Cualquier esperanza de cambio, a Pedro, a Pablo no llegaba, a Pedro, a Jacobo, a Juan. ¿Te imaginas? Ellos pensando, ¿y ahora qué? El jefe se murió. En la cruz habían quedado rotas todas sus ilusiones. Todo, dijo, bueno, la vida que esperaban, todo había quedado ahí. Dirá, bueno, me imagino que dirá, bueno, ¿qué más? Nos tocó volver a la antigua vida que teníamos, porque el jefe murió. Pero, ¿se acuerdan? Pero piensen, y ellos estaban hablando de eso y llegaron las mujeres con la noticia que habían tenido un encuentro con Jesús. ¿Qué pasó con estas mujeres a escuchar? ¿Y qué pasó con ellos a escuchar esta noticia? Sus vidas cambiaron 180 grados. Y toda persona que escucha que Jesucristo ha resucitado y presta atención, su vida debe cambiar 180 grados. Mira, estoy leyendo un libro de defensa de la fe y dice que si Jesús hubiera querido ser un mentiroso y robarse el cuerpo, como dice que pasó, nunca hubiera puesto unas mujeres a darle mensaje. Pero su fidelidad, recuerdan que ellas fueron las únicas que fueron, su obediencia y su devoción hicieron que Dios le entregara la noticia a ellas. Pero las mujeres no eran creíbles, hermano, las mujeres no podían dar testimonio ante un juez. Pero Jesús siempre usa lo débil, lo menospreciado. Y ellas fueron las que dieron la noticia a todos. Porque el tener esta noticia, el tener encuentro con esta noticia cambió sus vidas también. La tumba no pudo retener al cuerpo de Jesús porque hay poder en la resurrección. ¿La resurrección qué? Nos da la libertad. ¿Por qué somos libres? Porque Cristo resucitó y ese es el poder que tenemos nosotros para poder vencer, para no seguir atascado como esta persona que tenía yo como 20 años, no sin hablar, sino 20 años con el mismo problema y todavía no sabe qué hacer. Y tristemente, si nosotros no tuviéramos a Cristo, estuviéramos pegados y atascados. Pero el Evangelio, ¿verdad? Reconoce la persona quién es y que necesita ayuda, levantar las manos, porque sabe que para él es imposible salir de esa situación. Y necesita el poder de Dios, ¿verdad? Porque la Biblia dice, sin mí, Jesús dijo, sin mí, nada podéis hacer. Yo te invito hoy a poner toda tu confianza y esperanza en Cristo en medio de la parálisis que podemos tener por ira, por ansiedad, por preocupaciones, por falta de dinero, por problemas personales, por problemas de relaciones. Yo te invito a decir, Señor, ayúdame a experimentar ese poder para yo vencer. Sabes que no sales porque no estás buscando. Muchas veces no salimos porque no estamos buscando al Salvador. Estamos buscando al Salvador equivocado. ¿Sí? ¿Me dan a entender qué puede ser un salvador equivocado? Cuando me lleguen los papeles se acabó el problema. Listo, ya estoy listo. Ese es el salvador equivocado. Es una buena noticia. ¿Sabe qué? Ahora que consigo un trabajito mejor, se me arregló todo. Y son buenas noticias, pero estás poniendo toda tu esperanza y todo eso te va a defraudar. Todo eso, porque el cristiano se regocija y la esperanza está
en lo que ha hecho Cristo. Vivir a la luz de la resurrección nos lleva a vivir con valentía. ¿Cuánta gente valiente hace falta hoy día, verdad? Y estas mujeres fueron valientes y todo hombre, y eso que ellas no han experimentado lo que estamos experimentando nosotros. Y la palabra terminada y el Espíritu Santo visitando nuestra vida de manera permanente. Vivir bajo la resurrección nos impide unirnos al mal. Vivir bajo el poder de la resurrección, ¿verdad?, nos ayuda a negarnos a nosotros mismos por vivir por las cosas que llegarán en la eternidad. Dice la Biblia que no gastemos nuestro tiempo en lo temporal, sino que invertamos en las cosas espirituales, en las que tienen valor eterno, en aquellas donde el ladrón no roba, ¿verdad?, el orín no corrompe. Significa vivir en el poder, ese poder de la resurrección significa vivir que todo tu esfuerzo, todo tu tiempo, todos tus recursos, toda tu energía sea puesta en la causa de Cristo. Pregunto yo, ¿estás atascado en tus problemas? No me respondas. ¿Te sientes atascado? ¿No será que tú estás poniendo la mirada en un Salvador que no es el Salvador? Pregunto, ¿te has rendido? ¿Recuerda cómo estaban los discípulos de Cristo? ¿Y qué pasó con los discípulos de Cristo después de haberse rendido? Todos menos uno se hicieron matar por el Salvador. ¿Verdad? ¿Unos locos? No. Habían tenido un encuentro con el Cristo resucitado. Y todo cristiano, velos verdad, los reales han tenido un encuentro con el Cristo resucitado. Pregunto, ¿te estás rindiendo? ¿Te has rendido? ¿Sabes qué? En esa muerte, en ese día fatídico, empezó todo. No fue el final. Ellos estaban hablando de final. No, Pedro, ya yo creo que vamos a tener que seguir pescando. ¿Qué hiciste con el barco? ¿Qué hiciste con la barca? No, yo la empeñé. El otro no la vendí. Echando broma. Vamos a tener que ir a buscar porque aquí ahora tenemos que volvernos a dedicar a la pesca. Ellos estaban pensando en que tenían que volver atrás, que todo se terminó. No. Con la resurrección de Cristo empieza todo nuevamente. Tu vida y mi vida en Cristo empieza el momento que nos encontramos con la resurrección. Así que pregunto, ¿cómo te ha afectado a ti la resurrección? ¿Tú vives la resurrección cotidianamente? ¿Estás viviendo ese poder en tu vida para decir no, para vencer, para vivir con gozo? ¿Estás luchando? ¿Estás viviendo de manera que ese día sea un día de victoria para ti? Tercer y último punto. El encargo misionero. Versículo 7. Pero vayan y digan a sus discípulos y a Pedro. Él va delante de ustedes a Galilea y ahí lo verán tal como les dije. Y saliendo ellas huyeron del sepulcro porque un gran temblor espantó y se había apoderado de ellas y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. ¿Verdad? Ellas estaban allí y les dijo, vayan. ¿A dónde? A donde está el discípulo y a Pedro primero. ¿Por qué a Pedro primero? Porque recuerdan que Pedro era el que lo había negado. Y Dios lo estaba buscando, Jesús lo estaba buscando específicamente a él para decir, no, lo que hiciste no fue el final. Yo te voy a dar otra oportunidad, Pedro. ¿Verdad? Yo sé que tú me negaste, yo sé lo que hiciste, Pedro. Por eso le preguntó, Pedro, ¿tú me amas? Pedro respondía con orgullo todavía. Yo te amo, Señor. Pero Pedro, tú me amas. Apacienta mis corderos. Y dice, Pedro, tú me amas. Tú lo sabes todo, Señor. Estaba quitando todo dejo de orgullo para que reconociera que su vida estaba siendo entregada para el servicio. Pero ¿sabe qué? Es muy fácil opinar. Tú no es como yo, cuando no conocía mucho la Biblia, era fácil perdonar. Era fácil, opinar. Somos muy dados para opinar. Oye, pero Pedro, imagínate Pedro comiendo con el maestro. Y lo negó. ¿Cómo es posible? Oh, Judas, qué traidor Judas. Pero déjame decirte, vamos a traerlo hoy para acá. ¿Estamos en dónde? Sprindel. ¿Qué día es hoy? 20. ¿Qué hora es? 1:30. Porque eso es muy fácil opinar allá. Pero ¿qué tiene que ver con Joan? ¿Qué tiene que ver con Roberto? Bueno, tú y yo no somos distintos a Pedro. ¿Por qué? Porque cuando tú no te identificas como cristiano, tú le estás negando. Cuando en el lugar donde estudias, donde trabajas, te haces el loco o no quieres decir que es mucho cristiano, tú le estás negando. Cuando te da vergüenza
porque crees que te van a burlar o se van a burlar, tú le estás negando, igual que Pedro. Y mucho peor, porque Pedro ya no tenía el Espíritu Santo que llegó en Pentecostés y nosotros tenemos la Biblia. Y nosotros, imagínense, nosotros nos negamos a Cristo estando en Occidente. Que Occidente, todo este, ¿verdad?, hemisferio está muy cristianizado, entre comillas. Imagínense que Dios dijera, bueno, vamos a enviar de misioneros a los países cerrados. Pero si le negamos acá en un colegio, le negamos un trabajo. Cuando una persona no se identifica o no vive de acuerdo a lo que se espera de él, está negando indudablemente. Pero como decía el verso, el resucitado buscaba un encuentro con Pedro para darle otra oportunidad. Pregunto yo, ¿será que nosotros necesitamos otro encuentro con el maestro para que nos dé una oportunidad porque pensamos que nos hemos dado cuenta que no estamos viviendo a la altura del compromiso que se nos pide, hermanos y hermanas? ¿Ah? ¿Necesitas tú un encuentro porque quizás tú le has negado con las cosas que he dicho? Y Dios está para darte otra oportunidad. Dios nos dio otras oportunidades. Así que el maestro debía ministrar a Pedro, porque su conversación le llevó a decir, apacienta mis corderos, apacienta. Así que estaba afirmando la sinceridad. Antes de ascender al cielo, Jesús dejó a su iglesia un encargo, y ese encargo es para cada creyente. Jesús se le apareció a las mujeres, luego le vio a sus discípulos, luego a 500, y luego ¿a quién? A todos nosotros tenemos ese viaje. Y desde ese momento, cada uno de los creyentes, cada uno de los cristianos tiene esta comisión de ir a ser discípulos. Se nos ha dejado una gran comisión de ir por todo el mundo y predicar el evangelio, de contar la historia de que Cristo ha resucitado y que la tumba está vacía. Bueno, tú sigues a quién, a Confucio. Oh, qué bueno, muy buen filósofo, pero su tumba está ahí. A Mahoma, buenísimo, pero su tumba está ahí. A ¿cómo se llama el de los indios? El de los hindúes, Siddhartha Gautama, ¿verdad? Se me fue el nombre que se conoce. Él está allí. No, pero yo sigo los modernos. A Gandhi, qué bueno, buen hombre, pero su tumba está ahí. Pero yo te vengo a contar la historia del único que ha vencido la muerte. Y si él ha vencido la muerte, él puede vencer primeramente la muerte que está sobre ti, porque cada hombre nace con la muerte encima, con el pecado. O sea, no voy a morir, sí vas a morir, pero en el momento, si él no viene antes, en el momento que tú partas, hay la esperanza que vas a ir a donde él está. ¿Cuál es la historia que tenemos que contar? Que hay perdón de pecados. Con esta persona empecé a hablar que tiene, ¿verdad? Tiene tanto tiempo y llevó a mi esposa a hablar sobre un ídolo que tiene esta iglesia y esta conversación hay que llevarla a otro lado porque ese no es el tema. El tema es que ustedes, ¿verdad? Hablando de la historia que hay que contar, el tema es que ustedes siguen a Cristo, pero también las obras para ustedes cuentan para salvación. Y eso no es bíblico. Y ahí fue que el hombre, esta historia dice que solamente poniendo la mirada en Jesús, arrepintiendo su pecado, no tienes que hacer más nada. No tienes que ir. Esta semana la gente va, visita cuántos templos, come esto, no come aquello. Te felicito, pero nada de eso la Biblia dice que es para ser salvo. Lo único que hay que hacer para ser salvo es rendirse ante Cristo. Y tristemente estas personas se agarran a una religión muerta. Yo soy mucho de resultados. ¿Y qué te ha servido a ti ir a la iglesia? No, nada. Me sé todo lo que hacen allá y todo, pero... Y sales hablando mal de los demás. Y ahí me perdiste. Porque hay una experiencia. Cuando tú conoces a Cristo, hay una experiencia. Y qué triste los que salen de aquí y siguen siendo los mismos a pasar allá. No te estoy diciendo que seas el perfecto, pero cuando sales de acá, estás meditando cómo yo cambio estas situaciones tan torcidas de mi vida. Tú y Dios y la palabra de Dios, y nosotros te podemos ayudar. Porque los religiosos se van al infierno, pero aquellos que han entregado su vida a este mensaje, estas personas, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, han conocido el poder de la resurrección. Debemos buscar cada oportunidad para compartir el mensaje de la resurrección con los que nos rodean. Y llego yo a una reunión, ¿verdad? ¿Viste la última de Trump? No, ahí perdiste la conversación, hermano. Ahí perdiste la conversación. Pones a hablar de puntos, no. Tú tienes que buscar cómo enganchar para cumplir con la misión que Dios me ha dado. Hay que ser sabio. Hay que ser, ¿verdad?
Hay que, como pueblo de Dios, hemos sido puestos donde estamos. ¿Para qué? Para que vayamos a los de Gaza y le digamos que la tumba está vacía. Que Jesús, al ver al pueblo muerto en delito y pecados, no podíamos tener una relación con Él. Y Él vino, y esa ira que estaba sobre las cabezas, Él la tomó para Él. De eso se trata la Semana Santa. Si es que la Semana Santa no me habla la Biblia que yo celebre una Semana Santa. Que celebre mi vida santa, sí. Y eso es lo que contamos. Mira, ¿de qué te vale a ti? Como yo sigo la Radio Colombia y dice, no, esta semana sí, toda la semana, todo el año diciendo vulgaridades y haciendo de todo, pero esta semana sí tengo que consagrarme. Eso es una tontería, pero así está el mundo ciego, así estaba yo. Y nosotros, en vez de burlarnos, tenemos que ir para que ellos salgan de las tinieblas, como Dios nos sacó por misericordia. En ese día las mujeres salieron y levantaron un mensaje a los desconsolados y afligidos. Este es el día que nosotros salgamos y contemos ese mensaje a los que están afligidos y desconsolados. Yo te pido que comiences a orar y ve y haz discípulos. Has sido llamado a la obra del Señor, así que todas tus energías, fuerzas y dones y recursos para su obra. Termino con esto. ¿Cómo te motiva este mensaje? ¿Cómo te motiva la resurrección y compartir este mensaje a los demás? La resurrección es la piedra angular de que todo lo que decimos es verdad. Es la garantía de que todo lo que dijo Jesús no fue un loco, sino fue quien dijo que era Él. Yo soy Dios hecho hombre. Porque Él resucitó, nuestra fe no es mana. Porque Él resucitó, no tenemos ya pecado. Porque Él resucitó, todas las privaciones que tomamos en esta vida para agradarle a Él valen la pena. Y mucho más, hermano. Como Cristo resucitó de la muerte, dijo toda la verdad. Como Cristo resucitó, su muerte por nuestros pecados fue válida y hemos sido perdonados. Por eso dijo Él, consumado es. Ya, Señor, la deuda que tenía Roberto yo la pagué. Pregunto yo, ¿qué te está guiando Dios a hacer por su obra? ¿Qué te está guiando? Cuando piensas en el perdón total e incondicional que Dios te ha otorgado, ¿qué sientes? Te dejo una tarea. ¿Hay alguien que tú no hayas perdonado? Es tiempo de empezar a trabajar en eso. Porque si tú no perdonas, Dios no te va a perdonar. Vivir bajo la esperanza de la resurrección llena de consuelo, ¿verdad? Ya que todos nuestros enemigos han sido vencidos, hasta el último enemigo que es la muerte. Y el poder que levantó a Jesús lo tenemos nosotros en nuestras vidas para que nosotros podamos glorificarle. Vivir bajo la luz de la resurrección es negarse a vivir para los placeres temporales y vivir para Él y su gloria. Así que la resurrección, si la iglesia no habla de resurrección, es el testimonio de su obra. Así que mi hermano ha sido llamado a la obra del Señor. Así que usa todas tus energías, todos tus dones, todos los recursos para decirle a la gente, ¿sabe qué? La tumba está vacía. Cierren sus ojos. Yo quiero hablarle ahorita un minuto a los amigos que me visitan o los amigos que nos visitan como iglesia o aquellas personas que se han dado cuenta que no tienen a Cristo. Déjame decirte, Jesús dijo en Juan, yo soy la resurrección y la vida. Y aunque estés muerto, dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todo el que cree en mí no morirá jamás. Te pregunto, amigo, amiga, ¿crees eso? ¿Sabe que la Biblia dice que Dios es un Dios creador de todas las cosas, dueño y señor de todo? Y Él hizo esta creación para que le adorara, para que reverenciara, para pedir, ¿verdad? Como dueño, ¿qué has hecho con tu vida? Dios es el dueño, aún de tu vida. Aunque tú no lo busques ni le sirvas, Dios es tu dueño. Eso significa que algún día el hombre va a estar delante de Dios. No podemos tener una relación con Dios debido al pecado y la santidad de Dios. El hombre nace separado de Dios y su estado natural es separación y no pureza. Esto trae un problema, ¿verdad? Que Dios es santo y no puede tolerar la maldad. Así que Dios a la maldad la castiga. Y por eso, ¿verdad? Cristo vino a este mundo para tomar el castigo de aquellos que nacen en pecado, que somos todos. Así que nosotros somos incapaces de salvarnos por nuestras obras. Así que lo que el Evangelio dice es que Dios demanda una respuesta de nosotros. La respuesta a este problema de que no puedes tener una relación con el Creador, la solución es Cristo, pero tú debes arrepentir de tus pecados
y poner tu fe en Cristo. Ahora, si tú hoy te ha llamado Dios a ti a arrepentirte de tus pecados, al verte lo alejado, al verte, simplemente tú puedes ser un hombre o una mujer moral, pero es que la moralidad, ser un buen esposo, entre comillas, ser una buena esposa, que yo no salgo con uno, eso no, todavía tú te mantienes condenado, porque el único estándar, como yo hablaba con este hombre, ¿sabes cuál es el estándar? El estándar es perfección, el estándar es Cristo, y todos, delante de este estándar, estamos culpables. Por eso todos necesitamos ir a la cruz a rendirnos ante Él. Es mejor ir en vida porque cuando vayas en muerte y no esté Cristo, no va a haber poder, resurrección ni nada que valga para ti. Hoy es el tiempo de arrepentimiento, mi amigo, mi amiga. Si Dios te ha llamado hoy, ora ahí donde estás y dice, Señor Jesús, yo quiero arreglar mi relación contigo. Yo me arrepiento de mis pecados. Me he metido una mentira que yo soy una buena mujer, un buen hombre, pero a través de la Biblia, que es la ley de Dios, pide perfección y yo no soy perfecta. Así que también soy un pecador. Quiero hoy que me perdones y me arrepiento de mis pecados, Señor, cambia mi vida. Iglesia, oremos para que ese poder transformador se vea en nuestras vidas y en nuestras relaciones. Para que la iglesia pueda vencer los obstáculos de este mundo, para tener una vida santa, agradable a Dios, debemos vivir todos días recordando y tomando para nosotros ese poder de la resurrección. Gracias, Padre. Obra en Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias. Dios le bendiga.